Este personaje se introduce por primera vez en el capítulo 157 del manga. Desde el primer momento nos damos cuenta que tiene mucho carisma, pero no sabemos nada de él. Nos genera sensaciones de nervio cuando nos enseña que está buscando a Luffy y no sabemos el porqué. Nuestro primer pensamiento son que lo busca para entregarlo por la recompensa. Esa sensación se incrementa cuando nos enteramos que es el segundo al mando de los piratas de Barba Blanca. Entonces, ¿quién es este personaje? Ace nació en el South Blue. Desde antes que naciera ya era perseguido por la marina, por el hecho de ser el hijo de Goldie Roger, quien en ese momento fue el rey de los piratas, la persona más temida para el gobierno. Cuando Roger es encerrado, este le cuenta a Garp que va a tener un hijo. Esto se lo cuenta ya que había luchado muchas veces con él, tanto como rivales y como compañeros. Por esos motivos lo considera un amigo. Garp era la única persona en la que confiaba y lo podía ayudar. La marina le tenía tanto miedo a Roger que no quería rastro de ningún tipo de ADN. Entonces, toda mujer que hubiera tenido contacto con Roger iba a ser asesinada. La marina se hacía una idea de que Roger iba a ser padre por el simple hecho de que no se comportaba como un pirata. El gobierno buscó en todos los niños que hayan nacido 10 meses antes de la captura del rey de los piratas y 10 meses después de su captura, y asesinaron a todas las mujeres sospechosas. Esta persecución de la marina se da con la idea de exterminar por completo la era de los piratas. Para potenciar el miedo a la gente, la marina decide matar enfrente de todos al rey de los piratas. Todo esto nos da a entender cómo Ace es perseguido antes de nacer. Un bebé que no había nacido era buscado por el gobierno, por el simple hecho de ser el hijo del rey de los piratas. En el nacimiento de Ace, la madre vive hasta ponerle el nombre y fallece segundos después, porque la madre lo tuvo que tener 20 meses en el vientre para que no lo maten. Y la persecución del gobierno lo obliga a vivir escondiéndose. Estos dos motivos son los pilares del sueño de Ace. Él quiere ser conocido para demostrarle al mundo que no es ningún demonio para que lo acepten, pero el motivo más grande es tratar de que el sacrificio de la madre no haya sido en vano. Ace lleva el apellido de la madre no por miedo a que lo reconozcan, sino porque siente que la única persona a la que le debe algo es a ella. Ace, desde muy chico, buscaba respuesta de quién era su padre. Nunca nadie le había contado una historia de él. Recorría las calles preguntándole a las personas si conocían al rey de los piratas. Todas las respuestas que recibía eran iguales. Para todos los ciudadanos, Roger era el culpable de toda la destrucción de los piratas. Le pregunta por su padre a una persona que estaba en un bar. El sujeto le responde con asco, le dice que se vaya y que no mencione a esa persona. Ace le pega en la cara, no le importa que el sujeto sea más grande y tampoco le importa que lo lastime. Ya estaba cansado de que hablaran mal del padre. No tenía más intenciones de seguir escuchando historias sobre Roger, porque todo lo que oía era malo. Después de esto, Garp le dice que escuchó que está descontrolado, y Ace le responde con una pregunta: ¿crees que yo merecía nacer? Con este interrogante nos damos cuenta de que Ace está en busca de una identidad. No sabe si ser hijo de Roger está bien o está mal. Por todo lo que había escuchado en la ciudad, estaba mal ser el hijo del rey de los piratas. Él no tenía a dónde ir, en cualquier lado iba a ser rechazado. El gobierno le hizo creer a él y a todo el mundo que por ser hijo del rey de los piratas era un demonio. Su vida fue una persecución constante desde pequeño. Cuando Ace nace, Garp lo adopta como nieto y lo lleva al East Blue a vivir al Monte Corvo, con Dadan, quien era la jefa de los ladrones del monte. No solo lo lleva a Ace, sino también que lo lleva a Luffy. Es ahí donde ellos se conocen. Ace al principio no recibía muy bien a Luffy, no tenía ninguna intención de tener una amistad con él. Ace le hizo la vida imposible durante 3 meses a Luffy para que se aleje de él. Esa intención de alejar a Luffy se da por el hecho de que piensa que nadie lo va a querer si sabe quién es el padre. Ace le teme a que se alejen de él y quedarse solo. Todos los días se iba de la casa de los ladrones del monte para encontrarse con su amigo Sabo. Robaban plata y la juntaban para comprarse un barco pirata. Luffy se entera de este secreto y por ese motivo lo atan a un árbol. Lo dejan solo y unos piratas a los cuales Ace le había robado plata lo encuentran atado a Luffy. Estos piratas se lo llevan para torturarlo y que les cuente dónde guardaba la plata que robaba Ace y Sabo. Luffy fue torturado por mucho tiempo y en ningún momento soltó una palabra. Lo golpearon a tal punto que le habían sacado las ganas de gritar. Ace y Sabo, al ver que Luffy no emite ninguna palabra sobre ellos, lo ayudan. Luffy, al ser rescatado, les dice a Ace y a Sabo que no contó nada, porque si lo hacía nunca iban a poder ser amigos. Gritando, les cuenta que lo hizo porque no quiere estar solo, y que estar solo duele más que el dolor físico. Es en ese momento donde Ace le empieza a tomar cariño a Luffy, porque Ace estuvo solo mucho tiempo de su vida.
Siempre fue discriminado por ser el hijo del rey de los piratas. Él sabía que a donde vaya iba a ser tratado como un demonio. Después de todo lo que pasaron, Ace, Sabo y Luffy pelearon con los villanos del Monte Basura y con piratas. Se hicieron tan famosos que sus nombres sonaban en el reino. El sueño de los tres era salir juntos al mar. Ellos querían ser libres. Lo que más anhelaba Ace era convertirse en un gran pirata, para que todo el mundo lo conozca por más que lo traten como a un demonio. Los tres hacen un pacto de hermandad bebiendo una copa de sake cada uno. Lo único que tenía Ace en ese momento era a ellos y nada más. Más adelante, cuando a Luffy y a Ace lo quieren matar para robarles el tesoro que tenían, aparece Dadan. En esa situación, vemos que por más que Dadan está obligada a cuidarlos, ya los quería como si fueran sus hijos. Dadan arriesga su vida para salvar a Ace de los piratas. Si ella quería, lo podía dejar y no hacerse cargo de la situación, pero decide ayudarlo porque lo quería de verdad. Ace a esta altura ya no estaba solo, estaba con personas que no le tenían miedo y podía confiar. Dadan le pregunta a Ace por qué no escapó y le responde que tenía miedo de perder algo más grande por huir, y ese algo era Luffy. Tenía miedo de que Luffy muera. Esa persona a la que en un principio no quería se había convertido en su hermano menor y no lo podía perder. El hijo de Roger había crecido oculto de todo el mundo. Al cumplir sus 17, sale al mar en busca de sus sueños. En los primeros pasos por el mar, Ace es arrastrado por una ola que lo hace terminar en una isla, donde no había nadie, o eso creía. En la isla se encuentra una persona que estaba perdida igual que él. Ace amablemente le ofrece irse de la isla en el barco que había armado. Podemos ver cómo este Ace adolescente, ya casi adulto, no actuaba de la misma forma que cuando era chico, con las personas que recién conocía. Y esto puede ser por dos cuestiones. La primera es porque estaba solo y necesitaba armar una tripulación. Y el segundo punto sería que en la niñez Luffy y Sabo fueron determinantes en la vida. Le hicieron entender que había gente que lo iba a querer igual, por más que conociera su historia. Existen personas en el mundo que estaban solas al igual que él y no lo iban a discriminar. El hijo de Roger ya no se escondía de la gente. Esa persona que todavía no tiene un nombre le dice a Ace que lo va a ayudar a construir un barco para salir de la isla. Al barco que estaban construyendo se le cae un árbol encima y queda destruido. Ace, tan optimista, le dice que no importa, que la vida es así, que tiene que construir otro. Pero el personaje sin nombre no podía creer cómo Ace tenía tantas energías y le dice que a diferencia de él no había comido nada. Este sujeto empieza a desconfiar totalmente de Ace, diciendo que se había comido la única comida que les quedaba y por eso tenía tantas energías. El sujeto golpea a Ace y se va corriendo. El personaje sin nombre se encuentra con un pájaro gigante que lo quería comer y ahí se da cuenta de que sí había un animal en la isla y que Ace no se había comido la comida que quedaba. Ace lo ayuda y le dice que no cometió ningún error en dudar de él, porque cuando era niño se había acostumbrado a robar su comida y que si alguno de ellos moría de hambre el otro iba a tener remordimiento. Ace con estas palabras le demuestra que puede confiar en él, que la relación que habían creado en tan poco tiempo podía ser de mucho más. El sujeto encuentra una fruta en un cofre que había escupido el pájaro gigante. Ellos no sabían que era una fruta del diablo. La dividen a la mitad para compartirla, pero como Ace come primero la fruta, obtiene los poderes. Como niño prodigio que era, no le costó nada dominar los poderes de la fruta. Calcina al pajarraco gigante. El personaje sin nombre no puede creer que domine de esa manera el poder de la fruta. Ace invita al sujeto a unirse a su aventura como pirata. El sujeto acepta y por fin se pone un nombre. Este se va a llamar Deuce y estos son los primeros pasos de la tripulación de Speed. Al llegar al Grand Line, Ace ya tenía una tripulación más amplia y en poco tiempo la marina ya le había puesto una recompensa. El objetivo de él en ese momento era ir por Shirohige, el sujeto que había estado a la altura del que fue el rey de los piratas. El gobierno le había ofrecido ser Shichibukai y él rechazó esa oferta. Ace no tenía ninguna intención de hacer algún trato con la marina, con las personas que lo persiguieron desde su nacimiento. Además, su sueño no estaba en vivir siendo un perro del gobierno. Posteriormente, cuando llegan a la isla de Yabondi, la tripulación de Ace le cuenta a su capitán que habían conocido a la mano derecha del rey de los piratas y le dicen que si estuviera vivo, él se llevaría bien con Roger. La tripulación no sabía que él era el hijo,
porque a Ace le da vergüenza ser el hijo de Roger. Su enojo es con Roger y no hacia la Marina solamente. El gobierno manipuló tan bien la información que su propio hijo cree que Roger solo fue un criminal que usaba la fuerza bruta, y él, al ser el hijo, carga con toda la responsabilidad y culpa de lo que supuestamente hizo su padre. Más adelante, Ace llega al Nuevo Mundo con su tripulación. Esto antes de ir a buscar a Barba Blanca. Quedan varados en Wano, donde los habitantes lo atan a él y a su tripulación para robarle toda la comida. Ace se da cuenta que estaban muertos de hambre y los deja que coman tranquilamente. Después de que terminan de comer, se desata y se acerca a una niña para preguntarle si había comido bien. Todos los que estaban ahí al escuchar esto se quedan sorprendidos. No podían creer que a una persona que habían atado y le habían robado toda la comida sea amable con ellos. Ace se queda en la villa de Wano por una semana. En ese tiempo conoce a una niña que se llama Otama. Le cuenta que la gente en ese país muere de hambre y que el agua es casi intomable por culpa de Kaido, que se apoderó de todo el territorio. Le dice que hay niños encerrados en una isla donde vivía el responsable de esto. Después de escuchar todo eso, Ace se hace cargo de lo que estaba pasando en Wano y va a buscar a Kaido para ayudar a los habitantes del país. Pero la pregunta es, ¿por qué hace esto? Y como sabemos, tanto Ace como Luffy y Sabo odian la injusticia, no pueden entender cómo siempre los poderosos se aprovecharon de los débiles. Esto se ve muy bien reflejado en el arco que cuenta la historia de ellos tres cuando son chicos. No podían ver cómo los ricos maltrataban y se aprovechaban de la gente que vivía en el basurero. Ace también los quiere ayudar porque el deseo que tanto él y como sus hermanos tenían de la libertad no era solo por poder navegar por todo el mundo, sin que nadie se lo impida, sino que querían que todos sean libres. Pero para explicar todo esto voy a necesitar otro video. Al llegar a la isla donde estaban encerrados los niños, se encuentran con una persona que los ataca. Esa persona era Yamato, el hijo de Kaido. Ace tiene una pelea con Yamato, le menciona que viene a derrotar a Kaido. Este le responde que el padre no estaba, se había ido de una expedición. Después le dice que ya habían hecho mucho destrozo y que lleven a los prisioneros con sus familiares. Ace le pregunta si va a dejar que se vayan. Yamato le responde que sí, que no tiene la obligación de proteger la isla y que odia ver cómo su padre secuestra niños. La tripulación de Speed vuelve con los niños que Kaido había secuestrado, pero su capitán decide quedarse. Entre los dos vuelven a tener una pelea, pero Ace no se había quedado para pelear con Yamato. La intención era otra. Le pregunta al hijo de Kaido por qué no se hace a la mar. Yamato le dice que quiere pero no puede, que nunca va a entender lo que siente y que es culpa de su padre. No puede entender cómo Kaido es su padre. Yamato, sin saber, le cuenta todo esto a la persona que tenía el mismo problema que él. Ace, enojado, le dice que no podemos elegir a nuestros padres. Yamato le responde que mientras el padre siga vivo, él no tendrá libertad. Va a estar encerrado en la isla y no puede salir por las cadenas explosivas que tiene. Él siente que nunca va a salir de ahí por ser el hijo de Kaido, pero Ace no lo entiende así, porque no importa si Yamato tiene esposas explosivas, le da a entender que se puede liberar igual del padre, porque nadie ata su corazón. Le dice que se hizo más fuerte por ella, no para proteger al padre ni tampoco para desquitarse peleando. Ace entiende todo esto porque a él le pasó lo mismo. Sabe que nadie puede controlar los sentimientos de uno. O sea, Kaido no puede controlar lo que siente y desea Yamato. Ace se hizo más fuerte por él, para ser libre de su padre y que lo conozcan por su nombre, no por ser el hijo del rey de los piratas. Yamato entiende que la única respuesta está en el corazón. Él no tenía sueños porque lo único que hacía era culpar a su padre. Yamato llora porque se da cuenta que tiene sueños que no estaban ligados al padre. Soñaba con salir al mar y ser libre como Den. Ace, al escuchar todo esto, sonríe y le dice que así tiene que ser. Le había hecho entender que por más que uno no elija a los padres, uno puede desligarse de ellos y ser libre. Después de todo esto, Yamato y Ace terminan siendo buenos amigos. Yamato le da una Vive Card a Ace con la intención de que se vuelvan a ver. Ace le promete que se van a volver a ver. Para Yamato era el único amigo y la única persona que lo podía ayudar a salir al mar. Después de esto, Ace va a buscar a Barba Blanca. Por eso van a una isla donde Shirohige paraba para recargar provisiones. En la isla se encuentran con Jinbe, que los detiene. Le pregunta cuáles son las intenciones que tienen acá, a lo cual Ace le responde que solo quieren conocer a Shirohige. Jinbe le dice que va a ser su oponente. Pelean durante 5 días seguidos y podemos ver con esta pelea que a esta altura Ace estaba al mismo nivel que un Shichibukai. Después de que pasaron 5 días aparece Barba Blanca y lo reta a pelear. Toda la tripulación quiere ayudarlo, pero Ace se niega a esto. Usa su poder para hacer una barrera de fuego. Le dice a Shirohige que deje que sus nakamas se vayan a cambio de él. Dios se enoja por esto y le grita que siempre carga con todo él solo.
¿A quién le importa la cima? ¿Qué tipo de tesoro tendrás ahí? No puedes superar al rey de los piratas, no necesitas hacerlo. Ace le responde, está bien si puedo conseguir lo que quiero, entonces estoy dispuesto a arriesgar mi vida por ello. ¿Debí haber nacido? Si puedo encontrar la respuesta a esto, no tendré arrepentimiento. En este diálogo que tiene con Deuce podemos ver el verdadero deseo de Ace y por qué anhelaba subirse a un barco. Siempre fue tratado como un demonio en todos lados. Él quería verdaderamente saber si de verdad lo era, si tenía que vivir, si su existencia no era deseada para todos, y esto lo iba a conseguir solamente viajando, escuchando las voces de otros. Él necesitaba mostrarle al mundo que no era ningún demonio, pero lo que más necesitaba era que lo quieran. Barba Blanca se enfrenta a Ace y no tuvo que hacer mucho para ganarle. Lo deja tirado en el suelo y le dice, es una lástima que muriera. Si quieres seguir destrozando cosas, destroza lo que quieras en el mar llevando mi nombre. Barba Blanca le dice esto último porque se dio cuenta que todo lo que hace es motivo de su enojo con el mundo. Ace queda totalmente sorprendido y disconforme, porque él no quería la compasión de nadie y menos de la persona que quería matar para cumplir su sueño. O él lo entendía así en ese momento. Ace despierta en el barco de Shirohige. No tenía esposa ni estaba vigilado. Para todos los tripulantes, él era uno más. Ace le dice a Tachi, ¿no crees que es peligroso que no tenga esposa? Tachi se ríe porque sabe que no es necesario. No tiene ningún tipo de chance contra Barba Blanca. En ese momento, Ace se choca contra una pared. No logra avanzar más hacia sus sueños. Él entiende que en la tripulación lo único que hacen es subestimarlo. Intenta varias veces asesinar a Barba Blanca, pero nunca estuvo ni cerca. Fueron tantas las veces que la frustración se apoderó de él. Se puso a pensar lo que estaba haciendo y replantearse si lo que quería hacer tenía sentido. Para entender todo mejor, le pregunta a Marco por qué le dicen padre a Shirohige, y él le responde que porque él les dice hijo. También le dice que todo el mundo los odia, así que eso los hace felices. Esto le da a entender a Ace que ellos viven como si fueran una familia. Ahí se da cuenta que esa pared que lo detenía en el cumplimiento de su meta era su sueño. Al final, Barba Blanca no era un obstáculo, sino que era su meta. Marco le pregunta si piensa seguir con todo eso a pesar de que le haya perdonado la vida. Seriamente le dice que no puede matar a su padre y que tiene que decidir entre quedarse en el barco o bajarse. Después de esa charla que tiene con Marco, acepta que Shirohige le diga hijo y se una a la tripulación. Poco tiempo después de haber aceptado estar en la tripulación, es muy bien recibido por todos sus compañeros. Le dicen que el puesto de segundo comandante está libre hace tiempo y que él debería hacerse cargo. A esta altura ya no había dudas de que Ace era querido por todos. Nadie iba a tener ninguna queja si el recién llegado tomaba el puesto de segundo al mando. Toda la confianza de sus compañeros estaba depositada en él. Todos lo querían, lo que necesitaba estaba en esa tripulación. Con todo esto que estaba recibiendo, entiende que tiene que contarle su mayor secreto a Barba Blanca, ya que no podía tener secreto con la persona que le había dado todo lo que necesitaba. Ace, preocupado, le cuenta a Shirohige que él es el hijo de Roger, quien había sido la persona con la cual había peleado por el puesto del rey de los piratas. Le pregunta si era su enemigo y si lo iba a echar de la tripulación. Pero Shirohige le dice que no es nada importante lo que le está contando y que no importa quién sea su padre, todos somos hijos del mar. Ace queda sorprendido por esa respuesta. No esperaba que alguien, además de Luffy, Sabo y Garp, lo quisieran al conocer su secreto, y menos se lo esperaba de Barba Blanca, que fue el rival de Roger. Ace termina de entender que todo lo que buscaba estaba en Shirohige y su tripulación, porque en ese barco eran todos iguales, nadie era discriminado, no importaba el pasado, todos eran aceptados. Después de esta conversación se convierte en el segundo al mando de la tripulación de Barba Blanca. En uno de los viajes con Shirohige, Sachi encuentra una fruta del diablo. Se la muestra a Ace y le dice que no sabe cuál es. En esa conversación también se encontraba Teach, a lo cual se queda sorprendido porque era la fruta que estuvo buscando todo este tiempo. Teach mata a Sachi, le roba la fruta y se va de la tripulación. Ace, al enterarse de esto, impulsivamente quiere ir a buscar a Teach, porque si no, el alma de Sachi no va a poder descansar en paz. Pero nosotros sabemos que eso era una excusa y Ace estaba dolido porque Sachi fue el que se hizo cargo de él cuando llegó a la tripulación. Todos en ese barco eran familia y la traición de Teach tenía que tener un castigo. Él no podía creer que un compañero lo haya traicionado así. Teach había deshonrado los valores de la tripulación. Tenía que buscar respuestas de por qué lo hizo. Barba Blanca le dice que no vaya, pero él no podía acatar esas órdenes. Ace encuentra a Teach en una isla del Grand Line, que se llamaba Banaro.
Kurohige le dice que sabe que matar a un compañero es un crimen grave, pero que lo hizo porque había encontrado la fruta del diablo que él quería. Las reglas del barco dictan que se puede comer la fruta el que la encuentra, y nos cuenta que pasó décadas en el barco de Barba Blanca porque era la forma más probable de encontrarla. A Teach no le importaba en nada la tripulación de Barba Blanca. Él es todo lo contrario a Ace. Barba Negra tenía una obsesión con esa fruta, porque sabía que el poder que tenía lo iba a ayudar a ser el más fuerte. Iba a hacer cualquier cosa para obtenerla. No le importaba en lo más mínimo la tripulación. Esta diferencia la podemos ver muy bien reflejada en el capítulo 1014 en Un recuerdo de Marco, donde Ace le dice a Barba Blanca que quiere ir a Wano para matar a Kaido, pero Shirohige no se lo permite porque se iniciaría una guerra donde moriría mucha gente inocente. En esa conversación, Teach le dice a Ace que comprende la ambición que tiene de acabar con un tipo importante como Kaido, pero el deseo de Ace no estaba puesto en ser más fuerte que Kaido, sino en poder ayudar a las personas de Wano. Teach, al no entender esto, se enoja y dice que es una estupidez. Lo que le importa a Teach era la fama y el poder. Volviendo a la pelea entre el hijo de Roger y Barba Negra, Teach termina ganando y se lo lleva a la marina para que le ofrezca el puesto de Shichibukai. A Ace lo llevan a la cárcel de máxima seguridad, Impel Down. La idea de la marina era hacer una ejecución pública que tenía casi el mismo motivo que la ejecución de Roger. El gobierno se dio cuenta de que Barba Blanca quería que Ace se convirtiera en el rey de los piratas. Esto no lo sabía Ace, él quería que Barba Blanca sea el rey de los piratas. La ejecución tiene dos importancias. Una es impedir que Barba Blanca ayude a Ace a convertirse en el rey de los piratas. Y la otra es mostrarle al mundo que todos aquellos que quieran ser piratas les va a pasar lo mismo. Momentos antes de la ejecución vemos que llega Barba Blanca con toda su tripulación. Ace le dice que ignoró su advertencia y salió a buscarlo y que tuvieron que haberlo abandonado. Pero Shirohige le dice que no, que él le dijo que fuera a buscarlo. Esta escena es hermosa. Ace le dice a los gritos que no mienta, que de verdad intentó detenerlo. Barba Blanca insiste con que él le dijo que fuera. Le pregunta a Marco y le dice que él escuchó que lo había mandado. Ah, 俺も聞いてたよい。とんだくろかけちまったな、エース。この海じゃ誰もが知ってるはずだ。俺たちの仲間に手を出せば一体どうなるかってことくらいな。Este momento es increíble porque los valores de la tripulación de Barba Blanca es no abandonar a la familia. Además, Shirohige sabía que había cargado con culpa toda su vida y no podía agregarle la culpa de una guerra. Marco termina diciendo que sabe lo que pasa cuando se meten con un compañero, y ese fue el motivo por el cual Ace fue a buscar a Teach. Luffy llega a la guerra, el hijo de Roger se lamenta porque no puede entender cómo su hermano menor está poniendo en riesgo su vida. Trata de convencerlo diciéndole que él ya sabía que le podía pasar esto por decidir ser pirata, pero a Luffy no le interesa porque entiende, al igual que Ace, que es el hermano y la persona que quiere no se las tiene que abandonar. Ace, en un momento de culpa y de lamento, se pregunta con enojo por qué hacen esto, que tanto Luffy y su padre son unos idiotas por ir a tratar de salvarlo. Garp le pregunta a Ace qué le pasa y le responde diciendo que está listo para aceptar su destino, no importa cuál sea, va a aceptar la espada del castigo, no se va a seguir resistiendo, que lo lamenta por los demás. Con estas palabras entendemos que piensa que lo mejor que puede hacer para que no haya más muertes, tiene que aceptar su destino y dejarse morir. Dice que lo lamenta por los demás, porque sabe que toda la tripulación lo fue a ayudar, pero él ya no tiene intención de vivir, no quiere tener más culpa de la que ya tiene, y aceptando así la muerte, entiende que nunca tuvo que haber nacido. Después de un tiempo de batalla y tantas vidas perdidas, Ace entra en un ataque de llanto, pero ese ataque de llanto no era de tristeza. Ace estaba llorando de felicidad. Sigue preguntándose cómo puede haber tanta gente que pelea por salvarlo, y le dice a Sengoku que cambió de opinión y quiere seguir viviendo. Ace termina siendo liberado por Luffy. La misión de todos los piratas ya estaba cumplida. Shirohige le pide a su tripulación que se retire, que no hay necesidad de quedarse. Les dice que se va a separar de ellos. Les pide que sobrevivan y vuelvan al nuevo mundo. Ace se arrodilla y le da las gracias. Shirohige le pregunta si le gusta que él sea su padre. Con lágrimas en los ojos le dice que sí. Barba Blanca para Ace fue lo más parecido a un padre que pudo tener. Shirohige
Shirohige lo acepta como era, no le importaba si era el hijo de Roger o de quien sea. Con todo lo que hizo por él, pudo responder la duda que tenía Ace, de saber si estaba bien que viva. Ace acata la orden de Barba Blanca y con todos sus compañeros corren hacia el barco. Akainu se mete en el medio para interponerse en su vida y les dice que los piratas de Barba Blanca son unos cobardes. La idea de él era provocarlos para que se queden a pelear. Insulta a Shirohige diciendo que nunca fue nada y que es un perdedor de una vieja era. Ace, al oír esto, se detiene. Algo que lo caracterizaba es su impulsividad. Todos los actos de él se basaban en ser impulsivo. Ace le dice que repita lo que dijo. Sus compañeros le gritan que no se detenga. No escucha ni a su hermano de lo cegado que estaba por su enojo. Akainu lo provoca cada vez más. Hace lo que más le molesta a Ace, comparar a Roger con Shirohige, diciendo que Barba Blanca no hizo nada comparado al padre y que va a ser un perdedor eterno. Al grito de "no te burles del hombre que me salvó", Ace ataca a Akainu, pero no le puede hacer nada porque no estaba al nivel de él. Ace queda tirado en el suelo. Luffy quiere volver para ayudarlo, pero su cuerpo cae porque estaba al límite. Akainu aprovecha la situación para atacar a Luffy y matarlo, pero Ace se interpone en el golpe de Akainu. Ese golpe lo atraviesa. Todos los que se encontraban en el lugar se quedaron atónitos. Marco, en un momento de desesperación, grita su nombre. Garp se enoja al punto de que no puede controlar sus emociones. Ya no le importaba si era héroe de la marina. Akainu le había quitado a su nieto. Sengoku lo detiene estampándole la cara contra el suelo. Garp le dice que lo retenga, porque si no, va a matar a Sakazuki. Ace cae en brazos de Luffy. Le pide perdón por todo el esfuerzo que hizo para salvarlo. Los órganos de Ace estaban completamente quemados. No había nada por hacer. Su vida estaba llegando a su fin. Luffy, desesperadamente, le dice que le prometió que nunca moriría. Su hermano se estaba yendo, ya no se podía hacer nada. Mientras espera su muerte, esa pregunta que tanto sonó en Ace vuelve a salir a la luz. ¿Merezco haber nacido? Todos los recuerdos que tenía de chico pasan rápidamente por su cabeza. Recordaba a esas personas que le decían que si Roger tenía un hijo, ese sería un demonio y tendría que morir. Él entendía que nadie quería que naciera. Le dice a Luffy que si no fuera por Sabo y él, no tendría ni la más mínima voluntad de vivir. Le menciona que una sola cosa le quedó pendiente, y esa es ver cómo su hermano cumple sus sueños. De chico le había prometido a Luffy que iba a ser pirata para poder vivir siendo libre. Esa meta la pudo cumplir. En ese sentido estaba satisfecho. Le dice a su hermano que no buscaba fama, eso no era lo que él anhelaba. Le vuelve a preguntar a Luffy, ¿merezco haber nacido? Él necesitaba una respuesta a esa pregunta. Ese día se había dado cuenta si de verdad merecía vivir. Había entendido que todos aquellos que habían ido a salvarlo era por algo. Shirohige, Luffy, le habían dado lo que verdaderamente necesitaba, que era amor y una familia en la que pudiera confiar. Ya no podía hablar, su voz era más baja. Le dice a Luffy que escuche bien y que le diga a los demás: gracias por querer a un bueno para nada como yo, que lleva una sangre tan malvada en sus venas. Con sus últimas fuerzas grita gracias. Con una sonrisa, Ace cae al suelo. Esa cara era porque había conseguido lo que toda su vida había anhelado: ser libre, ser querido y ser alguien para los que él quería. Ya solo no era el hijo de Roger o un demonio, él era Ace, el segundo al mando de la tripulación de Barba Blanca. Era el hermano de Luffy, el hermano de Sabo, el hijo de Dadan, el hijo de Shirohige y el nakama de toda una tripulación que se quería como una familia.